Buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a ver qué son los contratos de compraventa internacional, cuáles son las formas de pago y también vamos a ver los contratos de transporte. Me gustaría iniciar preguntando si hay alguna duda con respecto al material que ustedes revisaron en la plataforma. Yo tengo dos dudas, profesora. La primera, bueno, en otras clases ya hemos visto todo este tipo de pagos y bueno, en ese aspecto no, en lo que es el cheques, endosamiento y todo eso no. Pero sí en cuestión de, por ejemplo, el banco que se refiere, ¿es cualquier banco HSBC o hay alguno en particular que se refiera? Y la otra, la documentación que se deja sería propiedades. ¿Por qué dejarías una propiedad? Por los, bueno, los pagarés y todo eso a lo que menciona, ¿no? Que por medio de los pagarés, pero no sé si se deba a eso o si tengo que dejar alguna propiedad. No. Para empezar, en una compraventa internacional no tendrías por qué dejar un pagaré. Y, Pero no, y los documentos que tú estás dejando son los documentos de la operación. ya, ok, O sea, tiene que ser la factura, bueno, puede ser el documento del transporte, el documento del seguro, que es precisamente por eso es la parte del contrato de compra-venta internacional, porque ahí se establece que vas a utilizar una forma de pago y en esa forma de pago tú estableces cuál va a ser las situaciones bueno, qué documentación el banco también te está solicitando para poder canjear los documentos de la compraventa. ok, está bien. Aquí no hay ninguna situación de un pagaré. Ahora, los tipos de garantías, el banco es una garantía y dependiendo de la forma de pago es el la forma en cómo se va a garantizar el pago, pero aquí no hay ningún tipo de pagaré o de letra de cambio. Con respecto a los bancos, pues depende, tendrías que revisar con tu banco si tiene algún tipo de convenio con el banco del comprador para ver si ellos van a poder recibir, bueno, vuelvo a repetir, también depende mucho de la forma de pago para ver si hay algún tipo de convenio en el cual ambos bancos puedan trabajar en conjunto, porque de no ser así, entonces se tendría que buscar otro tipo de banco o inclusive una casa de bolsa. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo sí, Miss. Sí. Pero bueno, no sé si es a lo que se refiere la compañera, pero en lo de la remesa documentaria, Uh-huh. sí mencionaba los documentos financieros como letras o pagarés, que esos documentos se entregan al importador a través de una entidad financiera. Pero el En- pagaré que se llegara a utilizar sería bueno, para empezar, ¿quién es el que genera ese trato, el comprador o el vendedor? Porque recuerden que él es el que va a garantizar con su banco que va a pagar. Y de ahí que por eso existan esos documentos para que él se obliga a pagarle a su banco, más no al vendedor. El vendedor no tiene por qué tener una letra de cambio porque finalmente él no es el que tiene la deuda. El comprador tiene la deuda con su banco, pero no el vendedor con el banco del comprador. No sé si me explico. no, es que esto es lo que no, precisamente no lo entendí, que decía que esos documentos se entregan al importador a través de una entidad financiera. Es el banco. Aquí, en este caso, siempre van a intervenir banco del comprador y banco del vendedor. ¿Por qué? Porque va a existir una transferencia de información. En este caso es la documentación bancaria. ¿Qué es una carta de crédito?
Remesa documentaria. La remesa, ajá. En la remesa lo que vamos a revisar es precisamente cuáles son los documentos que para el vendedor son importantes para que él entregue al comprador y que a través de sus documentos quede de alguna manera acreditada la responsabilidad para que pueda el comprador pagarle. Si el vendedor no entrega esos documentos, ¿qué pasa? El comprador no paga, ¿sale? Ahora, con respecto a los pagarés, vuelvo a repetir, el pagaré es en cuestión del banco del comprador con el comprador, porque finalmente la deuda es con el banco del comprador, no con el banco del vendedor. El banco del vendedor va a servir como intermediario, ¿por qué? Porque él es el que va a entregar la documentación que esté obligado de acuerdo a el contrato de compra-venta para que bueno, estipule que el vendedor está cumpliendo con el requisito para entregar la documentación en el caso de la remesa. Pero ahí mismo la remesa decía que las entidades financieras solo actúan como intermediarios. Exactamente. Es O sea, eso. pero dice que no están garantizando el pago. No garantizan el pago entre ellos, pero sí lo que están haciendo es la función de, a ver, tú exportador, dame los papeles que tienes que mandar. Ok, yo ya tengo la documentación, le notifico al banco del comprador que ya está la documentación para que él le notifique al comprador que ya está listo, que es completamente diferente con la carta de crédito, porque ahí sí el banco es garantía. Una vez que entregamos los documentos, si el comprador no tiene dinero para pagar, el banco es el que paga y después se arregla con el comprador, pero finalmente ahí está la garantía. En este caso, la manera de ser intermediario es como que yo te paso una hoja, pero tú no verificas si está completo o no. Tú le avisas al otro que ya tienes la hoja y el otro le avisa al otro y así hasta que vean que sí está la información, ¿sale? Y esa es la forma de ser intermediario. Pero si no garantizan el pago, entonces, ¿cuál es su función o sea, para brindar mayor seguridad de que sí van a pagar? En el caso de las remesas, aquí lo importante es ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? El objetivo aquí, bueno, con la remesa documentaria es que el exportador es el que va a tener que ejercer presión con el comprador para que le pague. Esa es la situación aquí. La desventaja es esta, que ahí es donde viene de alguna manera la parte del famoso pagaré. El exportador va a enviar la mercancía, pero él puede de alguna manera solicitar que se haga un pagaré para que el banco intervenga para cobrar, ¿sale? Esa va a ser la parte de intermediaria del banco, pero el vendedor siempre va a estar ejerciendo la presión. Desafortunadamente ahí como que no hay una situación de garantía hasta que, bueno, porque él finalmente cumple con enviar la documentación y la mercancía, pero no podemos, pero el otro banco podrá estar, oye, mi cliente me está diciendo que ya envió las cosas, aquí está, ¿cuándo le vas a pagar? No hay una situación como con la letra de cambio que ahí sí, aunque el comprador no le pague a su banco se responsabiliza y él es el que va a pagar.
En el caso de la remesa, no, esa es la situación. Es como yo estoy detrás de ti, detrás de ti, detrás de ti, y no sé cuándo me vayas a pagar, aún a pesar de que exista, perdón, un pagaré que te está obligando a pagar. Ahí se queda un poco más claro. Un poco, pero sí me cuesta trabajo entender lo de la remesa. Bueno, no lo entendí. Sí, es que de alguna manera, yo, por ejemplo, yo soy el exportador, yo envío a ti que eres mi banco los documentos que acreditan que yo ya mandé la mercancía para exportar, ¿sale? Entonces, ahora tú puedes agarrar y decirle al banco del comprador, ¿sabes qué? Ya tengo el documento, ya tengo la información de que ya la mercancía se envió, fírmenme este pagaré de que van a pagar. Pero tienes que estar esperando a que digan que sí, que sí, que sí, y no hay certeza de que lo hagan. Por eso la remesa es una situación un poco complicada, porque porque solamente estamos esperando a que el banco del importador ejerza presión sobre su propio cliente, pero pues no hay certeza de que realmente paguen hasta que el otro lo quiera hacer. Y tú como exportador, pues ya mandaste todo, nada más estás esperando a que te paguen. Entonces, bueno, a pesar de que existe un documento como el pagaré que de alguna manera debe de exigir que te estén pagando, porque tú ya cumpliste con lo que está en el contrato, de alguna manera. Así un poquito más claro. Sí, un poco. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, en el crédito documentario Ujú. mencionaba el riesgo país. El riesgo país es lo que habíamos dicho que cuando un país es como que es susceptible de que puedan robar la mercancía o piratería o todas esas cosas, o en ese caso, ¿a qué se refiere? Sí, además de eso, puede ser, por ejemplo, otras situaciones es inestabilidad política, que por ejemplo, lo que pasó con Rusia, con Ucrania, lo que pasa que, por ejemplo, pueda existir un día en la mañana se pare un presidente y diga, bueno, las inversiones o las empresas de estos países ya no, o vamos a tener lo del control cambiario que también puede suceder, a eso se refiere. Ujú. Y ahí mismo decía que las transacciones pueden ser susceptibles de ser financiadas. Eh, ¿Se refiere a las transacciones, se refiere a las mercancías o al dinero? A los dos, porque puede ser, por ejemplo, que tu mercancía esté en proceso de llegar, pero por el hecho de que aquí, vamos a pensar, cierren la frontera, pues ya no puede llegar. O una situación de, bueno, ya no se, un control cambiario. Solamente por cada día vamos a permitir transacciones de $1,000 y resulta que la tuya es de más de $1,000 y ya no van a poder hacer el pago. Y va a ser con un tipo de cambio controlado, entonces no se va a poder generar esa situación, etcétera. Ya son todas las dudas, gracias. Perfecto, ok. De todos modos, vamos a revisar esto para que no quede dudas. Puede ser, como les decía, que en otras clases lo hayan visto, pero nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de las obligaciones que comprador y vendedor tienen. ¿Por qué? Porque finalmente los medios de pago o de cobro internacional existen mientras se esté estipulado en un contrato de compra-venta internacional. Si yo no estipulo la forma de pago en un contrato, pues no hay como esa situación de poder vincular una responsabilidad para el comprador y el vendedor. Eso debe quedar muy claro. ¿Ok? Bueno,
Ahora, lo que podemos entender como compraventa internacional es que es una operación bilateral en la que el vendedor se obliga a entregar al comprador un bien o un servicio a cambio de un precio en dinero. La característica que otorga el contrato es estar en la categoría de internacional, es que las partes se encuentran en distintos países. No puedo hablar de un contrato internacional si no tengo, una situación que exista un comprador y vendedor en diferentes países. Debemos de tomar en cuenta un concepto que es el famoso lex mercatoria. ¿Qué significa este concepto? Este concepto nos dice que es el conjunto de usos y costumbres internacionales ampliamente reconocidos e identificados en el tráfico mercantil. Y bueno, este concepto está compuesto por los siguientes elementos. Los principios UNIDROIT, los usos y costumbres internacionales, y de ahí que pues en esta parte se desprendan los 5 TEM, las reglas uniformes y el arbitraje. ¿Cuáles son los principios UNIDROIT? Pues son los principios generales de contratación que están unificados por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. Estos principios van a tener como objetivo la reducción y resolución de conflictos que se pueden generar en las transacciones mercantiles internacionales. La UNIDROIT fue creada en 1926 y el objetivo que tiene esta organización es conseguir la armonización y unificación del derecho privado internacional. Cabe destacar que estos principios no son una ley para los contratos internacionales, pero sí son una alternativa que podemos utilizar para adoptar soluciones en cuestión de para cuando tenemos diferentes sistemas legales, porque acuérdense que cada país tiene una diferente legislación. ¿Ok? Bien, por otro lado, los usos y costumbres son los hábitos internacionales que a base de ser repetidos en el tiempo por organizaciones han sido aceptados y pues de ahí que por eso tengamos estos 3 conceptos, los 5 terms que ustedes ya conocen, que el objetivo de estos pues es determinar el lugar de entrega, las obligaciones que tienen el comprador y el vendedor y la parte de la transmisión de riesgo en la parte de las mercancías, ¿no? Las reglas uniformes están elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional de París y estas reglas lo que buscan es establecer cuál va a ser la regulación en materia de cobros, de crédito documentario y parte de garantías contractuales. Y el último punto pues es el arbitraje. Aquí, pues obviamente este va a ser el recurso que tienen las partes involucradas, comprador y vendedor, o cuando ellos deciden acudir a este medio para resolver algún conflicto derivado de la interpretación de un contrato internacional. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta con esta parte del lex mercatoria? ¿Sí me puede repetir, por favor, lo de las reglas uniformes? Sí, las reglas uniformes están elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional de París y lo que buscan es establecer la regulación en materia de cobros, crédito documentario y garantías contractuales. Gracias. Ok. Bueno, ahora vamos a revisar cuáles son los derechos y obligaciones de un comprador y un vendedor en un contrato internacional. En primera instancia, en el caso del comprador, tenemos estos conceptos.
El comprador, en su derecho, es pagar el precio acordado y recibir las mercancías en las condiciones estipuladas. El vendedor, su derecho es poner a disposición del comprador las mercancías, transmitir la propiedad y proporcionar los documentos relacionados. En las obligaciones para el comprador, pues es pagar en la fecha acordada. En el caso del vendedor, vamos a entregar la mercancía en la fecha y o plazo acordado en el lugar fijado. ¿Ok? Yo agregaría, además de estos que están ustedes viendo en pantalla, lo siguiente. En primera instancia, para el vendedor, es muy importante que cuando no se establece de manera clara el lugar de entrega, la Convención de Viena nos dice que el lugar de entrega de la mercancía deberá ser donde las mercancías pasen a disposición del primer porteador sin asumir los riesgos y costos del transporte. Esto depende mucho del tipo de transporte o ruta que va a seguir nuestra mercancía. Entonces, por ejemplo, si nuestro contrato establece o nuestra ruta es multimodal, el primer porteador sería el primer medio de transporte que vamos a usar. Si vamos a utilizar barco y después autotransporte, pues el primero sería el barco, ¿sale? Ahora, aquí cabe mencionar algo muy importante. Hay que recordar que el traspaso del riesgo va a suceder cuando la mercancía es puesta a disposición del comprador. De ahí que por eso es importante el Incoterm. El Incoterm también nos va a ayudar precisamente a establecer la claridad en cuanto a quién y en qué momento se está traspasando el riesgo. ¿Ok? Ahora, en el caso del comprador, yo agregaría lo siguiente, que es necesaria la revisión de la mercancía y comunicarle al vendedor si existe algún tipo de inconformidad. También es importante mencionarle que hay que establecer un plazo en el contrato para, bueno, en el caso de reclamaciones, cómo se van a hacer y en qué momento y cuándo van a surtir efecto. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta con estos 3 puntos? Dijo que la entrega sería en el primer medio de transporte, Uh-huh. que siempre y cuando No se no, establezca claramente, por ejemplo, yo pensemos en un CIF, entonces yo ahí no te estoy diciendo cómo va a llegar al puerto. Entonces, a partir de que se está dando el riesgo, ¿para quién? Para el comprador, ahí es donde yo debo de establecer claramente de quién es la responsabilidad. ¿Sale? sí. Ahora, los contratos de compraventa internacional de mercancías se rigen por la Convención de la ONU sobre contratos de compraventa internacional. Esta forma fue aprobada el 11 de abril de 1980 y entró en vigor el 1 de enero de 1988. La Convención de Viena 80 estipuló en su artículo 2 que el contrato de compraventa no tendrá que celebrarse ni probarse por escrito ni estará sujeto a ningún otro requisito de forma. Esto es una situación muy interpretativa. ¿Por qué? Porque no estamos obligados a escribir un contrato, ¿sale? Y también no está como que te está estableciendo un machote, un formato a seguir, ¿sale? Pero aquí también te está diciendo
que puede probarse por cualquier otro medio, incluso por testigos. ¿A qué me refiero? Pueden aprobarte un correo electrónico, pueden aprobarte una llamada telefónica, siempre y cuando existan testigos, ¿sale? Ahora, con este argumento, de alguna manera significaría que tendríamos dos figuras en los contratos de compra-venta internacional de mercancías. Los que son los informales y los que son los formales. Un contrato informal es aquel o es el acuerdo por verbal o de un intercambio de documentos. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, yo ahorita acuerdo con Jacquelina que le voy a vender 10 kilos de manzana. Es un acuerdo verbal. Pero además, Jacqueline y yo intercambiamos correos electrónicos y ahí nos estamos estableciendo que existe esta disposición de que le voy a mandar estos kilos de manzana. Ese sería un contrato informal. ¿Sale? El contrato informal hay un intercambio de documentos. ¿Qué documentos pueden ser? Puede ser un fax, que ese ya ni existe, puede existir correos electrónicos, pueden existir órdenes de compra, puede existir inclusive un documento de embarque, puede ser constancia de que está existiendo un contrato informal. ¿Ok? Los contratos formales, pues es contratos escritos, claramente estipulados, que llevan cláusulas, que llevan la legislación de un país. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Pero mencionaba que debía de existir testigos, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Sí, por ejemplo, si en el caso de, pues, si fuera una llamada telefónica, pues debía de existir otra persona que dé fe de que efectivamente yo le voy a enviar a Jacquelina los 10 kilos de manzana. Porque si no está, pues entonces, ¿cómo estoy dando fe de que vamos a realizar esta compraventa? Si es una llamada telefónica, yo me puedo hacer la oxisa de que, pues no sé. Ahí, por ejemplo, podría llegar a intervenir a lo mejor mi transportista, ¿no? Que estemos en una conferencia los tres y estemos acordando que el día fulano de tal le va a llegar a Jacquelina y el transportista se ponga de acuerdo con ella. Ahí sí ya existe un testigo de que va a existir esta situación de compraventa. ¿Ok? Sí, gracias. Perfecto. Bueno. Ahora, ¿cuáles son las mercancías que se excluyen en un contrato de compra-venta internacional? Pues aquí es importante conocerlas para que, bueno, ahora sí que no les digan, que no les cuenten y les vayan a querer meter un gol con este tipo de mercancías. Entonces, es muy importante, es muy importante tener en cuenta este aspecto para que vean cuáles son los productos, o bueno, en este caso, si se dan cuenta, son situaciones muy particulares en las cuales no podríamos entrar a hablar de que estamos haciendo un contrato de compra-venta internacional. ¿Ok? Bueno. Vamos a revisar los datos o la información que podemos nosotros tener en un contrato de compra-venta internacional. Para que cuando ustedes vayan a participar en un tipo de esta operación, pues estén ciertos de revisar estos puntos para que, bueno, en caso de que falte alguno, se aclare por qué está omitido, si se puede agregar, etcétera. ¿Sale? Bueno, en primera instancia hay lo que se le conoce como un preámbulo. En ese preámbulo, pues ahí es como si
nos damos a conocer quiénes son las partes, a lo mejor hay una pequeña definición, hagan de cuenta que es como un índice en donde podemos poner inclusive algunas definiciones de conceptos. Puede ser, por ejemplo, las siglas de la empresa, por ejemplo, que pusiéramos Bachoco, en lugar de poner Bachoco SADCB, vamos a poner Bachoco SADCB, que en lo sucesivo se conocerá como Bachoco, para nombre Cotro, abreviaturas de algunos conceptos, a eso se llama, ¿no? Bien, obviamente tenemos que indicar, pues, dónde se está celebrando el contrato, identificaciones de las partes, pues ahí tenemos que mencionar quién es el comprador, quién es el vendedor, en dónde están ubicados, datos bien específicos, ¿no? Aquí también es importante mencionar pues la descripción detallada de la mercancía tal cual, ¿no? ¿Qué es lo que estoy vendiendo? Inclusive el tipo de embalaje, de empaque que estoy utilizando, cuál es el precio y qué comprende ese costo. O sea, por ejemplo, si estamos utilizando los Incoterms bajo, es un precio sí puesto en tal lugar, no sé qué, bla, bla, bla. Tal cual, de acuerdo al Incoterm. Recuerden ahí utilizar el Incoterm, me refiero a el Incoterm vigente, ¿sí? Hay que mencionarlo. También hay que empezar también indicando cuáles son las condiciones de entrega. Obviamente el punto 5 y el punto 4 están súper relacionados. Porque imagínense, yo no puedo poner a lo mejor un DDU y resulta, perdón, un DDP y resulta que pues la condición de entrega es otra, ¿sale? Entonces aquí tiene que estar súper bien establecido el punto 4 con el punto 5. Ahora, aquí viene lo bueno con las formas de pago. Y eso es algo que voy a comentar. Bueno. Punto número 1. Sí debemos mencionar que los precios o el precio que se va a pagar está de acuerdo a qué? Al Incoterm, ¿no? Si hay algún, por ejemplo, ¿cuál debe ser la forma de pago que se va a utilizar? Algún tipo de crédito o cuáles son los bancos que van a intervenir, quiénes son los, de alguna manera ahí tendrías que poner, por ejemplo, los contactos de los bancos y establecer, ¿no? ¿Por qué esa es la forma de pago que se va a utilizar? Ahí también tienes que establecer, por ejemplo, ¿qué sucedería en caso de que no se pague? ¿Cuál va a ser esa situación? Por ejemplo, también ahí podrías poner algún tipo de situación de, por ejemplo, si hay alguna penalización porque pagaron tarde, ¿quién va a pagar porque cada uno de estos medios de pago implica pagar algún tipo de, ¿cómo se llaman? Comisión. Entonces, ¿quién está obligado al pago de esas comisiones? Recuerden que, por ejemplo, en el caso de las transferencias son de 2 a 5 días aproximadamente. Entonces, bueno, ahí también hay que contemplar ese tiempo para que se efectúe esa situación. En el caso de las letras de crédito, los bancos deben de tener su tiempo para la revisión documental, porque acuérdense que en una carta de crédito pues está de por medio el nombre el prestigio y nombre de un banco. Entonces, pues no va a soltar la información si no está seguro de que está correcto. Entonces, en la parte número 6, todo ese aspecto de, pues, cuál es el precio, por ejemplo, si hay algún tipo de cambio, cómo se va a pactar, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es esa parte. El seguro. Recuerden que los seguros no son obligación,
Pero en caso de que tú quisieras poner como, por ejemplo, como vendedor, que vas a asegurar la mercancía hasta cierto punto para evitar algún tipo de situación, pues lo estableces en tu contrato y mencionas, ¿no? Que tú lo estás pagando y que ahí también es una situación que debes de dejar muy clara si el seguro afecta el precio que tú estás mencionando. ¿Por qué? Porque, bueno, eso también puede llegar a ser algún tipo de controversia si te vas a la parte de arbitraje, ¿ok? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Miss, en el caso del seguro, también, si de acuerdo al Incoterm lo cubre, también se debe estipular. Exactamente, porque ahí tú estás mencionando de quién es la obligación de contratarlo y sobre todo, pues, por ejemplo, ahí podrías tú también poner las condiciones para la reclamación del seguro en caso de un siniestro, por ejemplo. Y bueno, aquí en el punto número 8, bueno, aquí yo iba a poner otro número, pero aquí lo comento y hay otra, si quieren agregarlo después del 8 está bien o antes del 8, como quieran. Hay otro tipo de cláusulas que se pueden mencionar en un contrato de compraventa internacional. Aquí depende mucho del tipo de mercancía que ustedes están, por así que, cuál es la transacción, ¿no? Por ejemplo, si hay alguna situación por ejemplo, servicio postventa, que a lo mejor tú tengas que mencionar si hay una garantía, qué tipo de garantía aplica en caso de que la mercancía tenga algún defecto, cómo va a ser el mantenimiento, etcétera, puedes agregar ese tipo de cláusula. Por ejemplo, si es una mercancía que precisa el resguardo del secreto profesional, también lo puedes hacer. Si hay alguna mercancía que está dentro de la situación de propiedad industrial, ya sea una marca, etcétera, pues entonces ahí también estableces esa situación. ¿Qué otra cosa? Puedes también a lo mejor establecer en esa cláusula especial, mencionar que a lo mejor le vas a entregar la mercancía por petición del comprador a otra persona y ahí indicas los datos y en qué condición y en dónde lo vas a entregar, por ejemplo. Ok, pues ahí por eso se llaman otras cláusulas o cláusulas especiales. ¿Ok? Y bueno, con respecto a la cláusula para el arbitraje, esta es una cláusula que se recomienda. ¿Por qué? Porque como mencionamos, el arbitraje lo que va a buscar es que si hay una situación de diferencia en cuanto a la interpretación del contrato, pues se puede acudir a un arbitraje internacional con el objetivo de que se valore la información que resulta de esta diferencia para que un tercero venga y pueda indicar de quién es la culpa de la situación que se está exponiendo, ¿no? Obviamente aquí en la cláusula para arbitraje se tiene que indicar quién va a ser el órgano arbitral que va a estar resolviendo esta situación, bajo qué ley se va a establecer. Eso es importante. Un contrato, cuando estamos hablando de un contrato internacional, no es recomendable que, por ejemplo, yo soy de México, ustedes de Estados Unidos y vamos a resolver nuestro problema con la ley estadounidense. No, tiene que ser el contrato bajo una legislación internacional. ¿Para qué? Para que, bueno, en caso de alguna diferencia, no se esté, de alguna manera, beneficiando a alguna de las partes. Por eso un contrato y ahí en la cláusula de arbitraje se establece bajo qué ley se está generando este contrato, ¿sale? Y bueno, en caso de una situación de que, por ejemplo, no estemos de acuerdo, ¿cuál va a ser el siguiente paso a seguir? Eso también se menciona ahí, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí?
Ok. Ahora, hay dos situaciones que debemos de comentar con los contratos de compra-venta internacional. El incumplimiento y la resolución. Y aquí pues estoy indicando que es cada uno de estos dos puntos. Entonces, bueno, cuando existe incumplimiento, ¿qué pasa? Tenemos tres alternativas para solucionar una situación si existe incumplimiento. Es ejecución forzosa, resolución del contrato o reducción del precio. ¿Qué es cada una de estas? Una ejecución forzosa significa, de acuerdo al Convenio de Viena, que el comprador o da al comprador, perdón, el derecho de poder exigir al vendedor el cumplimiento de todas las obligaciones que se adquieren en el contrato. Pero también puede prorrogar estas obligaciones. Entonces, cuando existe una falta de entrega de mercancía total o parcial en un lugar distinto al que se pactó, esto le da al comprador la opción de poder recibir la mercancía en sustitución o que el comprador pueda repararlas, perdón, el vendedor pueda reparar algún tipo de anomalía, ¿sale? Entonces, bueno, ese sería en el caso de una ejecución forzosa. Preguntas. ¿No? Ok. Dijo que se puede prorrogar la entrega. Esto que dijo que se puede a lo mejor decir que se lo iba a entregar en un lugar y ahora que se lo entregue en otro. ¿O cómo es? Es decir, ajá, sí, pensemos que hay una prórroga, pero resulta que pasa esa prórroga y aún así no te entregan la mercancía de manera, por ejemplo, en la prórroga te dicen, voy a entregarte parcialmente, pero resulta que ni parcial ni totalmente te lo entregan. Entonces, cuando sucede esto, el comprador tiene la opción de que puede recibir una mercancía en sustitución o hacer otro tipo de acción por la reparación de que no recibió la mercancía a pesar de que le pidieron una prórroga. ¿Así quedó más claro? Sí. Perfecto. Después, si hablamos de la resolución del contrato, resulta o qué pasa en este caso. Pensemos que el comprador hizo algo tan difícil, una situación muy difícil. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Se comprometió a pagar en 90 días y resultó que no, su banco ya está peleado con él y nomás no paga. Entonces, cuando es un incumplimiento tan grande, se puede y que, bueno, que puede llegar a generar lo que es la terminación del contrato. Entonces, aquí va a pasar que el comprador y el vendedor van a quedar libres de cualquier tipo de obligación que tengan pendientes. ¿Qué puede ser? O, por ejemplo, pensemos que a lo mejor el vendedor envió la mercancía y resulta que le faltaron o que de esta mercancía habían 3 bultos que estaban rotos, pues ya ni los manda.
porque pues no, ya el daño está tan grande que pues no tendría caso de hacer esa obligación, ¿no? Porque el contrato puede haber dicho que en caso de que la mercancía estuviera en malas condiciones, el vendedor la tiene que enviar y pues no, el vendedor resulta que no lo hace. ¿Qué otra cosa puede pasar? Pensemos que a lo mejor por cada día que no pagó, el vendedor le cobra un interés, pues eso tampoco sucede, ¿no? Entonces, porque es una resolución del contrato, finalmente es un daño tan grande que ya no hay obligación de pagar intereses. Por ejemplo, o pensemos que esta compraventa fue en pagos por parcialidades, pues ya no hay obligación de hacer el tercer pago. ¿Por qué? Porque ya se decidió que ya hay una resolución del contrato y ya ninguno de las dos, bueno, el comprador ya no tendría que hacer el tercer pago. ¿Ok? ¿Preguntas con esto? Pero dijo que cuando existía incumplimiento se daban sanciones, ¿Cómo, perdón? que cuando existía incumplimiento Uh-huh. se daban 3 situaciones y las mencionó, pero ya no las anoté. ¿Me las puedes repetir, por favor? Sí, bueno, es decir, puede ser que lo que les decía, que uno de los casos era que quedara que se tiene que restituir mercancías, pues ya no se va a hacer. El otro caso es que a lo mejor hay que pagar algún interés, pues ya no se va a hacer. Otro caso es que a lo mejor hay 3 pagos que tiene que hacer el comprador y resulta que ya no tiene que hacer el tercero, eso ya no se va a hacer. Entonces, porque son obligaciones que están pendientes por el contrato como tal. Pueden existir otras, por eso les puse estos 3 ejemplos porque normalmente son los que se desarrollan. Gracias. Ok, y el último de las 3 alternativas para solucionar ante un incumplimiento es la reducción del precio. Bueno, ¿cuándo pasa esta parte o cuándo puede suceder la reducción del precio? El comprador podría rebajar el precio de manera proporcional cuando existe la diferencia entre el valor de las mercancías que tenía en el momento de la entrega, y el valor que habría tenido estas conforme al contrato. Es decir, acuérdense que la mercancía se devalúa. Hay algunas mercancías que se devalúan. Entonces, por ejemplo, en el contrato decía que costaban 15 pesos y resulta que por alguna situación, esta mercancía perdió su valor al momento de la entrega. Entonces, bueno, ahí va a existir eso, puede existir una situación de reducción del precio. ¿Qué pasa o qué acciones se sugiere el convenio en caso de que exista esto? Bueno, en primera instancia, puede ser que te digan que pues que solicites un plazo adicional para cumplir, ¿no? Porque el objetivo es que no exista esta situación de incumplimiento. Otra situación es, pues, obviamente la que va a generar tanto comprador como vendedores que exijan que se cumpla el contrato, ¿no? Pero bueno, hay veces que no sucede. Entonces, cuando el incumplimiento no es reparable, entonces viene lo que es la famosa resolución. Entonces, aquí cuando existe o cuando se llega a esta parte de resolución, aquí es cuando se libera las partes de las obligaciones y bueno, ahí es cuando hablamos de que para tanto el caso de comprador como para el vendedor.
Aquí puede todavía existir la situación de que la parte cumplidora le reclame la restitución de lo pagado o de lo suministrado como un tipo de situación de indemnización por el daño, ¿no? Puede ser también aquí que el vendedor devuelva el importe de lo abonado al comprador en caso de que pues existan pagos por parcialidades, ¿no? El comprador puede también en una resolución puedes llegar a devolver las mercancías y bueno, otra situación es, bueno, lo que les decía, una resolución puede ser a través de arbitraje o inclusive a través de vía judicial si es que no hay cláusula de arbitraje en un contrato de compraventa internacional. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No. Perfecto. Ok. Entonces, bueno, para forma como de relajarnos, para que porque ahora sí que estos dos temas son muy extensos y muy largos y tienen mucha información, les voy a pasar el link de una pequeña actividad para ver lo de las formas de pago. Este código no le hagan caso. Es que lo puse antes y ya me salió, pero ya lo cambió. Entonces, les paso el link, el código por el chat. Es la misma, es joinmyquiz.com. Es una pequeña actividad para hablar de las formas de pago. Ok.
Ok. Bien, vamos a revisar las respuestas de las preguntas. Eran poquitas, solamente eran 4 para que pasara como para relajarnos, porque sí, esta parte de los contratos estaba muy intensa. Bueno, la primera pregunta que les hice fue, dentro de los aspectos que debemos tomar en cuenta para elegir los medios de pago, destacan costo, seguridad al recibir el cobro, confianza entre las partes, riesgo país, es la opción 1, financiamiento, gasto de venta, incumplimiento de contrato, o estabilidad económica, forma de recibir la carga, bancos. Entonces, la respuesta correcta es costo, seguridad al recibir el cobro, confianza entre las partes, riesgo país. Bien, si la confianza es máxima entre las partes, ¿cuál de las siguientes formas de pago elegirías? La primera opción era cheque y transferencia, remesa simple o crédito documentario. La respuesta correcta es cheque y transferencia. Acuérdense, confianza máxima. Esta forma de pago permite que puedan acompañar a los documentos comerciales documentos financieros, remesa documentaria, transferencia, cheque y remesa simple. La respuesta correcta, remesa documentaria. Y la última pregunta. En esta forma de pago, el banco del exportador garantiza el pago al importador. Crédito documentario, remesa documentaria, remesa simple, cheque. La respuesta correcta es crédito documentario. ¿Alguna pregunta, alguna duda con esta actividad? Ok, bueno, básicamente, bueno, con las clases de medios de pago, pues tenemos los medios de pago simple y los medios de pago documentarios, y los podemos dividir en dos. Los medios de pago simple son aquellos donde la emisión, negociación, pago no se vinculan con la prestación de documentos comerciales, documentos administrativos, documentos aduaneros o de cualquier otra índole por parte del beneficiario del medio de pago en cuestión. Y de ahí que pues, por esa situación tenemos al cheque, al pago en efectivo, las transferencias o las órdenes de pago. ¿Ok? Por otro lado, con los medios documentarios, aquí lo importante es que son aquellos que suelen hacerse efectivos previos al cumplimiento de determinados requisitos por parte de sus beneficiarios. Estos deben de acreditar haberlos cumplido mediante la presentación de algún documento que demuestre. Estos documentos pueden constituir o pueden ser facturas, documentos del transporte, algún certificado de seguro, etc. Y bueno, en este caso, sabemos que el beneficiario debe acudir al banco designado por quien debe de remitir los fondos y entregar los documentos especificados para poder cobrar la operación. Y pues aquí tenemos al crédito documentario, la remesa simple y la remesa documentaria. ¿Ok? Y bueno, para que tengamos claro esta parte de cómo se desarrolla esto del exportador, envía la información. Aquí hay banco del importador, a veces se vuelve cobrador o emisor dependiendo de cuál es la forma de pago. Y lo mismo pasa aquí con el exportador, ¿no? Su banco puede ser un remitente o un pagador dependiendo de la situación que acontezca en cómo se mueva esa orden de pago. Bien,
algunos aspectos que debemos considerar al momento de elegir una forma de pago. Pues el nivel de confianza. Acuérdense, bueno, si nosotros tenemos un alto nivel de confianza, pues obviamente podemos utilizar lo que son, como decíamos, los medios simples, ¿no? Porque pues, si existe la certeza, por ejemplo, en el caso de un cheque, de que no me lo van a rebotar porque esta persona hemos realizado operaciones constantemente. Si es una primera operación, pues no voy a utilizar un cheque con ellos, por ejemplo. La cuestión del riesgo. Aquí es en la situación de riesgo en cuestión de la seguridad de que te paguen. Eso es importante. El costo, recuerden, estos medios de pago precisan algunas veces el pagar algún tipo de comisión, el que tú apertures alguna cuenta o tengas una relación con ese banco, o que, por ejemplo, lo que les decía yo, pues si los bancos no tienen esa comunicación, pues tienes que a lo mejor abrir otra forma para que realices el pago, etcétera. ¿Cuál es tu necesidad para realizar la operación? Es decir, precisas que te paguen de manera inmediata, no hay problema que te paguen por parcialidades, etcétera. Y la cuestión de la experiencia internacional. ¿A qué me refiero con este punto? Si tú vas a hacer, y viene en función también del punto número 1, que es la confianza. En una operación internacional, como les decía, no vas a utilizar una compraventa, un pago con cheque si es una operación de primera vez o no conoces a la persona con la que vas a hacer esta transacción. Entonces, hay que por esa razón sea más efectivo utilizar, por ejemplo, un crédito documentario o una carta de crédito, ¿no? Por otro lado, si es un cliente con el que ya tienes una frecuencia constante y existe esa situación de que puedes trabajar con él y la confianza es altamente, pues entonces vas a utilizar un cheque, por ejemplo, o inclusive una transferencia. Bien, bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No. Bien. Bueno, aquí yo les puse los que son los más representativos y estoy revisando de alguna manera cuáles son las ventajas y desventajas que nos dan cada uno de estos a manera de poderlos revisar, porque bueno, entiendo que todos ustedes hicieron sus anotaciones de acuerdo a lo que venía en la plataforma, el video. Bueno, aquí pues como les puse, el cheque pues es el más barato y más sencillo. Y pues, ¿cuál es la ventaja que puede llegar a tener? Que aunque existe esa relación de confianza, pues puede ser lento, puede inclusive requerir a lo mejor el pago de una comisión, porque puede ser que a lo mejor, esa información yo no la conozca, pero a lo mejor el comprador tenga algún tipo de problema con su banco y entonces el banco le congele los fondos y hasta que ya esté bien esa relación, pues entonces ya te suelten a ti el dinero. Entonces, bueno, esa puede ser una desventaja. En el caso de una orden de pago, una transferencia, aquí pues aparentemente es una situación poco riesgosa y lo voy a decir así. ¿Por qué? Porque en el caso de una transferencia, a lo mucho te puedes llegar a equivocar con el número, pero pues el banco te notifica, oye, fíjate que pues el número de cuenta o este cliente pues no lo identificamos, revisa la información, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí en este es muy importante que en el caso de las desventajas de la orden de pago, que pues no recibamos la orden de pago. Entonces, bueno, ahí se vuelve un conflicto, ¿no? Para realizar esta forma de pago. En el caso de la remesa, pues la ventaja es que el exportador es el que va a controlar el momento en que se debe realizar el pago.
¿Por qué lo controla? Porque él es el que está al pendiente de cuándo va a mandar las cosas, en qué momento las va a mandar. Entonces, eso también es una presión para el importador, porque imagínate que él tiene una fecha de entrega o esa mercancía la precisa para generar producción. Entonces, bueno, esa es una situación de ventaja para uno. Aquí la desventaja para el exportador era lo que mencionábamos. Cuando él se desprende de los documentos comerciales, no tiene todavía la certeza de que le van a pagar. Y pues aquí también eso es otra cuestión. El banco no se asegura de que le van a pagar. Se asegura de que ya recibió los documentos, pero pues, y le va a estar avisando al comprador que él tiene que hacer el pago porque ya se cumplió con la situación. Aquí, fíjense que aquí podría venir una situación de incumplimiento en un contrato. Si se establece que no se está pagando en el momento de, ¿sale? Y ahí podríamos tener esa situación para ejercer un poco de presión, independientemente de que el banco del importador esté presionando, ¿ok? Y con el crédito documentario, pues está súper, súper bien esta parte, porque pues el banco es la garantía, ¿sale? Es decir, tú como comprador no pagas, pues tu banco va y lo paga por ti, pero obviamente él se va a pelear contigo para que tú le pagues. Y tú como exportador tienes la garantía de que está un banco siendo responsable de que te paguen. Pero aquí también ese es un punto importante. Si en un crédito documentario comentamos cuáles son los documentos que se van a pactar para, ahora sí que para que se entreguen y resulta que tú entregas otra cosa que no es, no se puede. ¿Por qué? Porque una carta de crédito no se modifica o se anula. Es efectiva hasta su cumplimiento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda con esta información? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Correcto. Bueno, y por último, para terminar el día de hoy, vamos a hablar de los contratos de servicio de transporte. Yo los estoy dividiendo de acuerdo a los medios de transporte que son los más utilizados. Entonces, bueno, para que lo aterricemos de esa forma, ¿sí? Primero voy a hablar del transporte aéreo. La IATA, pues como ustedes saben, es el organismo que regula el transporte aéreo y que de alguna manera pues ha facilitado pues el desarrollo y el control de las actividades, ¿no? Entonces, para contratar un transporte de carga aérea, pues es necesario que se genere una carta de instrucción en donde indicas la información de envío, es decir, ahí tú estipules quién va a recibir, quién es el que envía, el aeropuerto de embarque, el aeropuerto de desembarque, cuál es la información de la mercancía, estipular quién tiene las responsabilidades en cuanto a el transportista como el exportador. También importante mencionar que las tarifas aéreas son acordadas y estandarizadas precisamente por la IATA con base en una publicación que se llama TAC o TAC por sus siglas en inglés o the Air Cargo Tariff y son sometidas en nuestro caso, en nuestro país, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta publicación está compuesta por 3 apartados, el A, las reglas B y, las reglas,
las reglas A, las reglas B, que son las referencias para los países de América del Norte, y las reglas C, que son las tarifas referencia para el resto del mundo. Entonces, bueno, en el caso, ahí está, perdón, me pasé. Entonces, tenemos tres tipos de tarifas, la básica o mínima, la de carga general y la commodity rate. Voy a explicar cada una de estas. La tarifa básica o mínima es aquella que se va a fijar para paquetes con un peso inferior a 45 kilogramos. Esta tarifa la cobra la línea aérea para poder recuperar sus costos operativos y pues de alguna manera obtener una pequeña ganancia, ¿sale? Cuando hablamos de la tarifa B, que es para carga general, se aplica a la mercancía que tiene un peso mayor a 45 kilogramos. Puede ser cualquier tipo de mercancía que no sea perecedera y algunas veces esa tarifa de carga general la van a dividir en algunos rangos en cuanto a peso y bueno, acuérdense que el costo va a disminuir, disminuye cuando aumenta el peso, es decir, entre más volumen sea, más barato aparentemente va a ser. Y las especiales o las commodity rate, así se llaman. Estas tarifas se aplican dependiendo del tipo de carga o dependiendo del país, siempre y cuando, por ejemplo, el peso de la mercancía exceda un mínimo prefijado, es decir, que no sea en función de la tarifa básica, pero que puede ser, por ejemplo, el mínimo sean, voy a decir una barbaridad, 30 kilos, ¿no? No está dentro del rango de la básica o mínima, pero tampoco dentro de la carga general. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Cuál dijo que era el peso de la básica? La básica es inferior a 45. La commodity depende mucho, como les decía, del tipo de carga o inclusive del país de destino. Puede ser, por ejemplo, que sea un país que tenga, por ejemplo, algún tipo de situación en donde puede ser que esté en guerra, puede ser que no tenga fechas para vuelos o, por ejemplo, que reciba la carga en algún momento en especial o una situación muy especial. Por eso son tarifas especiales. No, que no se encontraban entre el rango de la mínima ni el de la carga general. Puede ser esa también otra situación por la cual exista una commodity rate. Pero ahí cómo aplicaría si, por ejemplo, es 45 y el otro es mayor a 45. Depende, ahí te van a decir, por ejemplo, supongamos, mi carga pesa 30 kilos, pero resulta que estamos llegando a un aeropuerto que nada más recibe en un día en específico. Por esa situación es que puede ser una tarifa commodity rate. ¿Sí me explico? Aquí va a ser no tanto por el peso, sino por la situación específica que está sucediendo en ese aeropuerto en el país, que solamente reciben esos días y no hay otro día en el que pueda recibir. Sí, ya, gracias. Perfecto. Ahora, algunos puntos con el contrato de transporte. Bueno, primero, esto es importante. Si yo no le pago al porteador, él tiene derecho a retener la carga, es decir, no va a realizar el servicio. Entonces, esto se paga antes o puede ser que se pague cuando llegue, siempre y cuando se estipule.
Aquí, por ejemplo, si por alguna situación el vuelo se cancela o no se realiza de acuerdo a la situación, o sea, por ejemplo, hoy tenía que volar, pero resulta que no puede volar por alguna situación de causa de fuerza mayor. Cuando a veces, por ejemplo, en el aeropuerto dicen que hay mucha neblina y no se puede volar, entonces aquí no me van a cobrar por eso, porque son situaciones específicas, especiales, entonces se tiene que reprogramar, ¿ok? Bien, otra cosa, un contrato debe constar de una guía aérea, o sea, que es el documento en donde vamos a decir toda la información de la mercancía. Y en el caso del transporte aéreo, la guía aérea es un documento no negociable, es decir, tiene una tarifa que aplica durante toda la ruta, tiene algunas situaciones de pago de seguro, te va a indicar si hay algún tipo de escala, te va a indicar el peso del envío, pero eso significa que la información que está ahí no se va a modificar. Es tal cual y, por ejemplo, no puedo estar diciendo, ay, vamos a regatear la ruta. No, porque esa ruta está establecida y está de acuerdo a lo que la IATA menciona. ¿Ok? Ahora, en el caso de, las guías aéreas, acuérdense que son 8. Tenemos 3 originales y 5 copias. La primera es se queda el transportista, que es en color verde. La segunda es el destinatario, que es en color amarillo. La tercera es en color azul y también lo firma el transportista. La cuarta es la copia, que va en color blanco. Las 5, las 6 y las 7 son otras copias extras que se pueden quedar para el almacén, para el no sé qué, o sea, dependiendo del movimiento del aeropuerto, de la terminal. Y la última, que es la 8, puede quedarse también para la gente de carga si utilizamos un freight forward. ¿Ok? Bueno, porque acuérdense que una cosa es la aerolínea y otro es el que carga la mercancía, que puede ser un freight forward. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta con el contrato? No. Perfecto. Ok. Entonces, ahí muy abusados con esta parte del transporte aéreo. Aquí con a ver, ya yo creo que me voy a quedar en y el próximo martes seguimos con el otro. Muy importante, en el caso del autotransporte, debemos comentar lo siguiente. La carta aporte, acuérdense que está regulada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y bueno, también hay que mencionar la parte de que ya es el CEDEFI, que es parte de lo de Hacienda, entonces aquí hay 2 entidades que están en contacto porque la carta aporte es una factura, pero también es un documento que está, hace 2 funciones, ¿no? Porque identifica la legal tenencia de la mercancía, pero también es como una situación para la situación del pago de la mercancía. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí tenemos 3 figuras que intervienen, el cargador, el porteador y el consignatario. El cargador es el que pone las mercancías en el autotransporte para que se desplacen a su destino. El porteador es el transportista y lo decimos así porque emite la carta aporte. Y por último tenemos al consignatario, que es el que va a recibir la mercancía, pero ojo, no necesariamente es el propietario, porque bueno, en el caso de nuestro país puede ser que esa mercancía venga de la aduana y resulte que voy a entregarla a otro lugar. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta con estas 3 figuras?
No. Ahora, eso es bien importante. El porteador es el responsable de la pérdida y daños que sufran los productos que transportan desde el momento en que los recibe hasta que los entrega al destinatario. ¿Sale? Y eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué les puse aquí un asterisquito? Porque, bueno, ahí depende de ciertas cláusulas, porque eso también viene en la carta aporte. Te puede decir que, bueno, si tienen mal un embalaje inadecuado, pues ellos no se van a hacer responsables. Por ejemplo, si por algún tipo de naturaleza la carga se puede echar a perder y tú no mencionaste eso, ellos no se hacen responsables. Si, por ejemplo, tú no le dijiste quién era el titular o cuáles eran las indicaciones adecuadas para esa carga, ellos no se hacen responsables, etcétera. Entonces, bueno, aquí hay que tener mucho cuidado cuando tú estás declarando el tipo de mercancía para que no vaya a existir algún problema en este caso. ¿Ok? Ahora, en caso de que el cargador declare un peso falso, la ley lo puede sancionar con una multa que va de 500 a 1000 días de salarios mínimos. Entonces, también eso es una situación por la cual los transportistas en nuestro país tienen que cuidar mucho el peso de la mercancía que están manejando, porque pues pueden llegar a tener una multa en caso de que excedan el peso permitido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, pues hasta aquí me voy a quedar con la promesa de revisar más información del contrato de el que me falta, que es el marítimo, que ahí vienen varios datos a seguir. Entonces, bueno, el próximo martes revisaremos esa parte. Y pues si hay alguna pregunta adicional, pues también les pido que la anoten para que el próximo martes la revisemos. ¿Ok? Pues muchas gracias. Lo que les mencionaba, las respuestas de los ejercicios de los seguros ya lo tienen en su correo. Si tienen alguna pregunta adicional, estoy a su disposición. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.